Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Un recién nacido de 35 semanas de edad gestacional que tiene 36 horas de vida extrauterina, comienza con distrés respiratorio progresivo, es producto de la gesta 1 de madre de 25 años, presenta a la exploración física regular aleteo, postal, aleteo nasal y quejido, con un Silverman de 4, no hay cianosis y tiene un buen llenado capilar. Hay auscultación cardiorrespiratoria normal, con buena entrada y salida de aire bilateral, con sibilantes expiratorios, no hay soplo, blando depresible, sin masas ni visceromegalias. Los pulsos periféricos son palpables y simétricos y neurológicamente está normal. Por este motivo, se ingresa a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Es producto único de la primera gestación que cursa sin incidencias, con un embarazo controlado, madre portadora de estreptococo del grupo B negativo, ruptura de membranas de 12 horas de evolución, con un parto eutóxico. A su ingreso, presenta temperatura de 36,5, frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, respiratoria de 60, saturación de 92, fracción inspirada de oxígeno que requiere en esos momentos del 30%, tensión arterial de 60 a 35 y se observa paulatinamente un aumento progresivo de la dificultad respiratoria, la cual requiere incremento de las necesidades de oxígeno. Al momento que lo están viendo, es el paciente portador de una gasometría arterial normal. De acuerdo al método SNAPS que les comenté el día de antier, tenemos que vigilar algo importante. En resumen, es un niño que tiene una dificultad respiratoria, probablemente tipo 1, con prematurez. Dentro de la narrativa, el paciente tiene antecedentes de ser producto de la primera gesta con una mamá portadora de estreptococo del grupo B. Tiene, dentro del análisis que hacen del caso, se trata de un paciente que está enfermo, probablemente en estado crítico. Las probables preguntas detonadoras para su diagnóstico diferencial sería, puede cursar con un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, con una sepsis, con una taquimia transitoria del recién nacido o con un síndrome de aspiración de mecona. El plan de manejo sería ingresarlo en la UCI, vigilarlo, administrarle oxígeno. Y el problema principal que nos debemos hacer la pregunta es, ¿por qué es el síndrome de dificultad respiratoria? Entonces, así quiero que hagan, por favor, sus ejercicios todos los días que tengamos clase. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este tema? Identificar los factores de riesgo, detectar los signos clínicos radiológicos que se presentan, dar un diagnóstico oportuno, dar un tratamiento adecuado, disminuir la mortalidad y evitar secuelas. ¿Qué es el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1? Es la principal causa de morbimortalidad en los niños pretérmino. Se está dando por una enfermedad por inmadurez pulmonar, que está condicionada por ausencia del surfactante, por la presencia de microatelectasias alveolares, cortocircuitos intrapulmonares, incapacidad para captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono y por un deterioro progresivo del paciente. Las manifestaciones clínicas de este paciente o en general de estos niños es datos de insuficiencia respiratoria, obviamente precedidos de dificultad respiratoria severa. La radiografía de tórax puede tener una imagen retículo granular difusa o bien ser normal con presencia de broncograma aéreo hasta una imagen en vidrio de Spuller. Gasométricamente hay datos de hipoxemia y acidosis y suele acompañarse de la persistencia del conducto arterioso. La incidencia global es del 1% de los recién nacidos vivos y tiene una relación inversamente proporcional con la edad gestacional. Los menores de 28 semanas tienen hasta el 80% de posibilidades de presentarla, de 32 a 36 hasta el 30, y los menores de 36 semanas es excepcional que se llegue a presentar, los mayores, pero sí puede estar presente. Por sí misma, la enfermedad tiene una mortalidad del 10 al 15% en países desarrollados y del 30 al 45% en países en vías de desarrollo, solo por el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Respecto a la gente, pues evidentemente la prematurez está dada por la deficiencia en cantidad y calidad de surfactante, por inmadurez anatómica,
por la presencia del conducto arterioso, por aumento del líquido intersticial. En el hospedero, por ser un niño de pretérmino menor a 1.200 gramos, o alguna literatura dirá 1.250 gramos y menos de 30 semanas, ser hombre y producto del segundo gemelo que nace asfixiado. A nivel del macroambiente, la mamá con factores de riesgo, como puede ser la diabetes mellitus, la inmunización a ARH con hidroxfetalis y el nacimiento por cesárea, que suele ser controversial. Los factores que aceleran la maduración pulmonar es la ruptura prematura de membranas, la presencia de adicción a la heroína y algunas otras drogas, o la administración por el periodo de estrés y la administración prenatal de corticosteroides. Dentro de la prevención primaria tenemos la promoción a la salud, que es planificación familiar, control prenatal adecuado y una vigilancia a todas las mamás que estén con riesgo alto de diabetes, que estén inmunizadas, que tengan hipertensión o cualquier patología que pudiese condicionar el nacimiento de un niño prematuro. Prevención de la prematurez en cuanto al producto y la aceleración de la maduración pulmonar. ¿Me dan la que sigue, por favor? Respecto a la inhibición del trabajo de parto, ¿cómo se da esto? A través de reposo o la administración de agentes tocolíticos. La administración de corticosteroides antenatales, podemos llegar a tener la administración en los niños que son prematuros, que tienen un nacimiento inminente menor de 34 semanas, las mujeres con riesgo de parto pretérmino entre la semana 24 a 36, 26 a 34, los niños de 34 a 37 semanas que tengan inmadurez pulmonar documentada. Se debe administrar 24 a 48 horas antes del parto. El producto que tiene 26 semanas se considera poco viable o extremadamente prematuro. Sin embargo, bueno, el Colegio Americano de Reanimación Neonatal y los mexicanos nos dicen que pues habrá que darles la oportunidad, siempre y cuando no tengan malformaciones congénitas mayores que pongan en riesgo su vida. Al administrar corticosteroides, ¿qué va a ocurrir? Bueno, hace que los alvéolos sean de mayor tamaño, que el tabique delgado sea más delgado entre ambos alvéolos o muchos de los alvéolos, que aumenten los cuerpos lamelares, que aumenten los fosfolípidos y favorece el desarrollo anual. ¿Qué se recomienda? Ya sea betametasona o dexametasona. Betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o dexametasona, 6 miligramos cada 12 por 4 horas. ¿Cuál es mayor ventaja entre una y otra? Algunos dicen que la dexametasona, otros autores que la betametasona, que pudiese llegar a presentarse adecuadamente para escoger a uno o a otro. Algunos artículos mencionan que la dexametasona, por su carga osmolar, puede llegar a condicionar alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como la leucomalacia periventricular. ¿Me das la que sigue, por favor? Dentro de la etapa subclínica tenemos 4 factores generadores, que es la deficiencia del surfactante, la inmadurez anatómica, la persistencia del conducto arterioso y el exceso de líquido pulmonar. El surfactante, aquí les dejo de qué está compuesto en los diferentes porcentajes. Pero si estamos hablando que en esta entidad clínica la deficiencia del surfactante es la que tiene la causa de la enfermedad, pues hay el surfactante, ¿qué es? Bueno, todos sabemos que está producido y almacenado, secretado y reciclado por los neumocitos tipo 2, cuyas funciones son disminuir la presión de distensión pulmonar, aumentar la elasticidad pulmonar, acelerar la eliminación de líquido intrapulmonar e intersticial, disminución del trabajo respiratorio y disminución del tono precapilar. Aquí podemos ver el papel del surfactante en la parte de arriba, la figura de arriba, cómo se ve un alvéolo sin surfactante, que están totalmente recubiertos de líquido, pero tienen algunas moléculas que lo componen y lo cohesionan. Y con surfactante, la pared alveolar se ve mejor, las moléculas del surfactante hacen que se evite el paso de líquido a través de los alvéolos. Y así estos, al permanecer inflados, permiten el paso del aire, a diferencia de la diapositiva de arriba. Si no hay un alvéolo terminal desarrollado, ¿qué va a condicionarme?
que el mesénquima alveolo capilar se ponga muy grueso, me condiciona mayor permeabilidad alveolar, aumento del edema intersticial, que favorece la persistencia del conducto arterioso. Recuerden ustedes que la circulación fetal, y lo vieron en sus pláticas de salud infantil, la circulación fetal está persistiendo aún en el nacimiento, cuando ya hay una adaptación, que es con la primera respiración y con la circulación ya que pasa a través del conducto arterioso, se cierra con las presiones y el oxígeno, y entonces, ¿qué nos va a condicionar? Que no tenga ningún problema el paciente. No sucede así con el prematuro, porque esto sucede prácticamente alrededor de las 37 semanas. Además, la permeabilidad alveolar incrementada hace que la resistencia vascular pulmonar también se incremente y me condiciona hipertensión pulmonar persistente. Se va a ver reflejado clínicamente con una pared torácica flácida que tiene menor elasticidad y tiene una necesidad de mayor progresión. A través de esto, sí quiero comentarles que el término membrana hialina ya no se liga al síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. La membrana hialina es un material hialino localizado en vías aéreas distales que causa necrosis celular y que está compuesto de fibrina más residuos celulares. Es una consecuencia, pero no tiene ningún signo relevante fisiopatológicamente dentro de la enfermedad. Se puede presentar en neumonía, en contusión pulmonar, en edema agudo pulmonar. ¿Qué sucede cuando nace un paciente normalmente de término? Bueno, el aire va a sustituir al líquido que está a nivel de los alvéolos. Todas las respiraciones vencen la tensión superficial de la interfase aire-líquido. Debería hacerse en condiciones normales. En condiciones normales, en un niño de término, normalmente esta primera inspiración, que requiere hasta de 60 a 80 centímetros de agua, va a disminuir hasta un total entre 10 y 17 en las respiraciones subsecuentes. En el pretérmino no puede vencer esta presión, entonces requiere repetir el esfuerzo respiratorio más rápido, más frecuentemente, y se viene el colapso alveolar. Entonces existe una fatiga progresiva y un deterioro terminal del patrón respiratorio. Así, generalmente es un niño que nace con asfixia y con dificultad respiratoria severa, que va a ir desde la presencia de quejido, aleteo, tiraje, retracción y disociación toracoabdominal. Esta dificultad respiratoria se clasifica en leve de acuerdo a Silberman-Andersen, cuando es de 0 a 3, de 3 a 5, moderada, y arriba de 5, severa. Entonces es importante que conozcamos esta clasificación, porque normalmente de 0 a 3 solo requiere oxígeno suplementario, de 3 a 5, ventilación a lo mejor nada más con presión positiva, o fase 2 de la ventilación, casco, campana o CPAP, y arriba de 5 ya ventilación mecánica. En el recién nacido y en el niño hasta los 2 años, la disociación toracoabdominal no es tan fácil de ver, porque son respiradores netamente abdominales. Entonces suele sustituirse esta por cianosis, y la cianosis automáticamente me da una calificación de 2 en la evaluación de la dificultad respiratoria del paciente. La dificultad puede avanzar tanto hasta llegar a la insuficiencia respiratoria, que se va a evaluar desde el punto de vista gasométrico como tipo 1, tipo 2, hipoxia normocapnia o hipoxia hipercapnia. Hay edema de miembros inferiores, y el agravamiento progresivo de la enfermedad suele ser hasta las 72 horas en el acné. Habitualmente son niños que presentan estos signos las primeras 6 horas del nacimiento. Si el niño además cursa con periodo de apnea, habrá que pensar que tiene datos de hipoxia importante, inestabilidad térmica, pero que además está desarrollando sepsis. El diagnóstico precoz podemos realizarlo mediante la toma de la relación de si tienes fibromielina. Más de 2 horas, más de 2 valores me va a indicar madurez. O bien el fosfatidilglicerol en el líquido amniótico o la prueba de la estabilidad de la espuma. Si son positivos, me van a indicar madurez. Sin embargo, puede ser contraproducente contra el nacimiento, porque se hace la prueba en el líquido amniótico y puede precipitar el parto. En el recién nacido es a través del cuadro clínico y una radiografía para evaluar cómo se está comportando, y gasométricamente me da solo el indicador de la gravedad.
Hay que hacer diagnóstico diferencial con neumonía neonatal y con cualquier otro síndrome de dificultad respiratoria. El tratamiento está enfocado a las medidas generales a través del equilibrio hidroelectrolítico y calórico, equilibrio ácido-base, oxigenación y apoyo nutricional. En esta radiografía podemos ver una imagen de broncograma aéreo, que es un infiltrado retículo granular, que nos hablaría de un síndrome de dificultad respiratoria leve, o la imagen en vidrio despulido, que es un severo. A veces no hay signos clínicos compatibles radiológicamente, es decir, puede ser una radiografía normal, pero el síndrome está progresando. Entonces nos iremos estos como apoyo diagnóstico y el diagnóstico clínico. El tratamiento es a base de medidas generales. Los niños deben de tener no más de 48 horas de ayuno, sobre todo porque hay que recordar que los niños menores de 5 años tienen una respuesta metabólica al estrés, al igual que los pacientes adultos durante las primeras 48 horas y posteriormente desarrollan fácilmente hipoglicemia. Tiene que tener una vía aérea permeable, mantener una normotermia con un paciente en la incubadora o cuna de calor radiante, recordando que el centro termorregulador termina su maduración a las 35 semanas de edad gestacional. Hacer un balance de líquidos y una uresis horaria. La uresis horaria debe estar entre 1 y 5 mililitros por kilo por hora y el balance debe mantenerse lo más neutro posible. Toma de signos vitales, que incluye tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno y llenado capilar, e instalar un catéter en la arteria y vena umbilicales para la toma de laboratorios y la medición de gases arteriales. Respecto al equilibrio hidroelectrolítico y calórico, las soluciones que se deben administrar siempre y cuando el paciente no tenga persistencia del conducto arterioso, el primer día serán 65 a 85 mililitros con glucosa al 10%, 90 a 120 entre el tercer día y cuarto, y se le agrega sodio, potasio, y de 120 a 140 en los días posteriores, agregándole también calcio y magnesio. El calcio y el magnesio suele agregarse desde las primeras 48 horas de vida. Debe cubrir un aporte entre 30 y 40 kilocalorías e iniciar un aporte de glucosa kilo minuto con 6 miligramos por kilo de glucosa. Evaluamos el Destrostix y ajustamos cada 4 a 8 horas este aporte. Los niños que pesan menos de 1 kilo tienen riesgo de hacer hiperglicemia muy rápidamente. Entonces, hay que disminuir la glucosa al 5%, porque puede atravesar la osmolaridad, la barrera hematoencefálica, y como ya todos ustedes ayer hicieron su revisión bibliográfica sobre prematurez, nos da la posibilidad de incrementar la hemorragia a nivel del sistema nervioso central. A menor edad gestacional del paciente, si requiere estar en una incubadora, se requerirá incremento del aporte hídrico, porque es un pequeño cuerpo con una gran superficie corporal, entonces la pérdida insensible incrementa, y es hasta de 10 al 15% el incremento. ¿Qué respecto a la corrección de la acidosis en los pacientes? Pueden presentar acidosis metabólica o respiratoria. La metabólica generalmente se debe a hipovolemia o hipoxia, y la respiratoria siempre se debe corregir con ventilación mecánica, pero puede ser una acidosis mixta. Generalmente en el neonato no suele administrarse bicarbonato de sodio, sin embargo, en algunos colegios de neonatología y algunas guías de neonatología nos dice que sí es válido siempre y cuando el pH sea menor a 7,1 y la acidosis sea metabólica pura, que no tenga otro componente. ¿Por qué? Porque si tiene componente respiratorio, hay que recordar que el bicarbonato se metaboliza en CO2 y agua, entonces podría incrementar más el CO2. Si es metabólica pura, se da con la siguiente fórmula de 1 a 3,000 equivalentes por día y se multiplica por 0.4 porque es al cuarto molar. No se corrige totalmente en una hora, se suele corregir al 50%. ¿Qué es ese ruido, Pues sí están oyendo ellos, ¿verdad? ¿Qué respecto a la oxigenación? Bueno, ¿cuándo requieren estos pacientes administrar oxígeno? Cuando la presión parcial de oxígeno sea menor a 60 milímetros de mercurio, cuando haya presencia de cianosis central, presencia de asfixia, apnea o una insuficiencia respiratoria importante. ¿Cómo debe administrarse? Húmedo y caliente, vigilando su concentración
evaluando su respuesta con la presencia de gases arteriales u oximetría de pulso, la cual debe mantenerse entre 88 y 94%, y no llegar al 100%. Recuerden, el exceso de oxígeno me va a dar alteraciones importantes, retinopatía del prematuro, que me puede condicionar ceguera y displasia broncopulmonar. Otra manera de mejorar también la oxigenación es mantener una adecuada temperatura, porque si hay hipotermia se puede desarrollar la triada letal. Mantener una perfusión tisular adecuada con una presión arterial media normal para la edad de los pacientes y un hematocrito mayor de 40%, para tener por lo menos una hemoglobina pues entre 12 y 16, porque cada gramo de hemoglobina me va a transportar 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Cómo se da la oxigenación? La mejor manera que les ha ido bien a estos pacientes es el uso de CPAP, porque considerablemente disminuye la morbimortalidad, mejora la capacidad funcional residual, previene el colapso alveolar, mejora la relación ventilación-perfusión y reduce el número y duración de días de ventilación mecánica. Hay otra manera con la cánula de alto flujo. Al mismo tiempo que se utiliza este CPAP, podemos ir evaluando el paciente si incrementa los datos de dificultad respiratoria. Debe ser en una unidad de cuidados intensivos neonatales porque puede tener riesgo su uso. Si ustedes se fijan cómo se está adecuándose a la nariz, si no se pone bien, puede tener retinopatía, necrosis del ala de la nariz, y si se aumenta la presión, nos puede dar neumotórax. El apoyo nutricional es muy importante porque influye tanto en la sobrevida y la calidad de vida del paciente. Se inicia lo más pronto posible y los pacientes de menos de 1,500 deben de recibir alimentación en el primero o segundo día de vida. Hablamos de dos complicaciones importantes que se pueden presentar en esta patología, que es la persistencia del conducto arterioso y la hipertensión pulmonar persistente. ¿Cuándo voy yo a sospechar que el paciente tiene persistencia del conducto arterioso? Cuando ya pulmonarmente logré estabilizarlo. Es decir, es un niño cuyos signos clínicos estaban bien, ya pude disminuir el oxígeno, pulmonarmente ya no tiene ninguna alteración radiológica, pero súbitamente empieza con precordio hiperdinámico, con presencia de pulsos altones, con la presencia de un soplo holosistólico, con cardiomegalia radiológica y con un deterioro súbito clínico y gasométrico. Esto me va a llevar también a que al estar aumentando esta cantidad de líquido intersticial se desarrolle la hipertensión pulmonar. Como hay un deterioro gasométrico, hay una hipoxia importante, se cierra la resistencia vascular pulmonar y se presenta esta alteración. Entonces, ¿cómo debo tratar a estos pacientes? Con restricción de líquidos más diurético y con tratamiento farmacológico, el cierre farmacológico, que es a través de prostaglandinas del tipo de la indometacina o antiinflamatorios no esteroideos del tipo del ibuprofeno. Pero cuando a través de un ecocardiograma, que lo debe hacer un experto siempre para determinar las presiones, la presión de la pulmonar iguala a la sistólica para la edad gestacional del paciente, se debe hacer el cierre quirúrgico. Por eso es que estos pacientes tienen que estar en unidades de cuidados intensivos neonatales de tercer nivel de atención. Hay otras complicaciones que se pueden desarrollar con estos niños, que es la acidosis, la hemorragia pulmonar, el estado de choque, la insuficiencia renal o cardíaca, el neumotórax, la displasia broncopulmonar y las infecciones nosocomiales, porque son niños que están multiinvadidos. Si el tratamiento es, o más bien la causa de esta enfermedad es la falta de surfactante, entonces el tratamiento específico deberá ser la administración de surfactante exógeno. Puede haber de tres tipos: el sintético, el natural y las preparaciones sintéticas. El sintético tiene más cantidad de fosfolípidos, el natural, fosfolípidos más proteínas, y las preparaciones sintéticas, fosfolípidos más péptidos análogos. Todos péptidos, todos tienen en algún momento determinado un riesgo inmunogénico, pero tendrá que evaluarse el riesgo-beneficio. La mejor manera de iniciar este surfactante
es al nacimiento, de manera profiláctica, entre 15 y 30 minutos después. Sus indicaciones es en niños que pesan menos de 1,250 o tienen menos de 32 semanas. Y van a evaluarlo cada 6 a 12 horas a través de una radiografía, de la medición de la presión media de la vía aérea y de la fracción inspirada de oxígeno. Si el paciente empeora radiológicamente, hay más de 6 centímetros de la presión media de la vía aérea, va requiriendo cada vez más aumento de esto, y la fracción inspirada de oxígeno está arriba del 60%, entonces lo que tenemos que hacer es evaluar la posibilidad de otra dosis, si está en tiempo, o bien dar ventilación mecánica, sea del tipo invasivo, o sea, una ventilación no invasiva, o bien la ventilación mecánica convencional, o la ventilación de alta frecuencia, en donde un Hz es igual a 60 ciclos por minuto. Esta ventilación de alta frecuencia suele utilizarse en pacientes que tienen una hipertensión pulmonar persistente. Por eso es importante la evaluación completa de estos pacientes. ¿Qué respecto a alguna literatura que marca el uso del surfactante de rescate? Se ha visto que no tiene mucha utilidad. El uso del surfactante suele tener también complicaciones y podría llegar a no servir de mucho. Y además, pues su precio es bastante caro. ¿Qué diagnóstico diferencial tengo que hacer? Con todas aquellas patologías que me den dificultad respiratoria, como taquipnea transitoria de recién nacido, neumonía intrauterina, síndrome de aspiración de meconio, sepsis, enterocolitis necrosante y desequilibrio hidroelectrolítico. A simple vista parecería muy sencillo hacer el diagnóstico diferencial así. Sin embargo, hay que recordar que los signos clínicos en el neonato suelen ser muy inespecíficos. Es decir, un paciente que tenga dificultad respiratoria puede ser todo y nada a la vez. Puede ser sepsis, puede ser hipotermia, puede ser una manifestación de una crisis convulsiva o puede ser cualquier problema pulmonar. Entonces, siempre hay que ser muy clínicos y sobre todo si tenemos mujeres con alto riesgo de nacimientos prematuros, por favor, no quedarnos con ellas en un nivel de atención en el que no se pueda proporcionar al recién nacido lo es mejor para su calidad de vida y función. ¿Qué complicaciones podemos llegar a tener? Bueno, las complicaciones pueden ser propias de la misma patología, es decir, la prematurez me puede dar hemorragia del sistema nervioso central, específicamente a nivel intraventricular, cuyo pronóstico es malísimo para estos pacientes, pero me puede dar también la enterocolitis necrosante, la sepsis, si se quedan muchos días ahí en la UCI, si tienen procedimientos invasivos, retraso del neurodesarrollo y la hemorragia pulmonar secundaria a la administración de surfactante. ¿Cuál es la dosis habitual de surfactante? Entre 200 y 400 microgramos. Entonces, hay que vigilar muy bien el desarrollo de estas posibles complicaciones. Si me paso de oxígeno, es bien importante, jóvenes, que ustedes verifiquen cuando estén haciendo su internado, que si el paciente está saturando al 100% durante mucho tiempo, va a liberar radicales libres de oxígeno y nos va a dar la posibilidad de presentar retinopatía de prematuro y broncodisplasia pulmonar y vamos a condenar a niños a la ceguera o bien a ser portadores de patología pulmonar crónica. Su manual de reanimación neonatal nos dice muy claramente cuánto debe saturar en condiciones normales en el primer minuto hasta el minuto 10. La hipoacusia también es otra patología que se puede ver por la prematurez y por la hipoxia en estos pacientes. Entonces, debemos de saber que a todos los menores de 32 semanas o bien que hayan tenido factores de riesgo al nacimiento, aunque no sean menores de 32 semanas, se les debe de hacer un tamizaje obligatorio y el tamizaje obligatorio para estos pacientes es el metabólico, el auditivo, el ultrasonográfico, el renal, el oftalmológico y el ultrasonográfico. ¿Cómo les va a estos pacientes? El pronóstico suele ser favorable si le das un tratamiento oportuno y si no existen complicaciones agregadas. Recuerden la mortalidad que vimos al principio, esta se puede duplicar si se agregan complicaciones al síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Y será malo cuando haya retraso en el crecimiento y se agreguen complicaciones, o bien tenga la presencia de una cardiopatía congénita.
Es muy importante analizar todos los factores prenatales, es decir, todos los factores del producto, todos los factores de la mamá y todos los factores del ambiente. Si tienes un lugar en donde solo tienes una cuna de madera, donde todavía, por ejemplo, en los servicios sociales, en la comunidad no hay lo suficiente como para atender a estos niños, pues habría que evaluar todos esos factores de riesgo. Acuérdense que como médicos de primer contacto siempre estamos obligados a la prevención. Esta debe ser la filosofía de todas las escuelas y facultades de medicina. Más vale invertir en prevención que en curación. En los países altamente desarrollados, el 98% de la patología la atiende el médico de primer contacto y solo 2% llega a instituciones de segundo, tercero y cuarto nivel. Y aquí debería suceder lo mismo. Les dejo la bibliografía, la salud del niño y del adolescente y la guía de práctica clínica. Recuerden, ¿cómo se hace una guía y una norma oficial mexicana? Bueno, se ve en paciente, en grupos de expertos, se reúnen, se saca un consenso y se suele modificar cada 5 años. Pero la guía de práctica clínica tiene punto de recomendación, punto de buena práctica y nivel de evidencia 1A. El nivel de evidencia 1A es aquel estudio que ya se hizo en metaanálisis y en seres humanos y que lo tienes que hacer sí o sí. Y el punto de buena práctica y de recomendación son eso precisamente. Entonces, también va a depender del contexto en donde se encuentren ustedes presentes. Bueno, jóvenes, con eso terminamos el día de hoy esta charla. Nos vemos el lunes con taquimia transitoria del recién nacido y es probable que tengamos más tema, otro tema el día lunes. Les pido, por favor, que todas las preguntas las hagan a través del grupo de Facebook. Buenas tardes. Quique. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.